Los casos COVID, de acuerdo al último informe entregado por la autoridad sanitaria, llegaron a 3.854, lo que ha implicado un aumento en la última semana de un 35%, con una posibilidad nacional, a nivel nacional de más de un 14%. Es por eso que algunos expertos han llamado por lo menos a replantear la posibilidad de retomar el uso de la mascarilla. Vamos con la información que nos entrega a esta hora Pamela Araya, también con otro hecho importante a propósito de lo que va a ocurrir mañana, con el inicio de la vacuna bivalente para las personas mayores de 80 años de edad. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pamela. Hola, muy buenos días. Y claro, un ejemplo nada más que lo daba ayer el subsecretario de Salud. Decía que 1 de cada 2 personas que han muerto por COVID-19 este año han sido personas mayores de 80 años. Es por eso entonces que se tomó esta decisión, además de comenzar a avanzar en el calendario con la relación que hay con la edad. Bueno, vamos a profundizar en aquello, lo importante que es vacunar a los adultos mayores y también lo que señalaban ustedes con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, que nos acompaña a esta hora. Doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Bueno, primero preguntarle sobre esta decisión del MinSal de adelantar la vacuna para las personas mayores de 80 años y ahí se va a ir retrocediendo, 70, 60. Bueno, nos parece una medida adecuada porque hoy, y para que nadie olvide, aún estamos en pandemia, las cifras así lo indican, y por lo tanto debemos avanzar cada vez más a proteger a las personas en orden decreciente, en el sentido de quienes corren más riesgo de enfermar y sobre todo enfermar más gravemente. Y en ese sentido valoramos que inicialmente se haya comenzado con el personal de salud, sobre todo para protegerlo, puesto que es el personal de salud quien debe estar en condiciones adecuadas para poder atender al resto de la población, no solamente por la pandemia, sino que por las listas de espera, por ejemplo. Y también a eso se sumó en el primer grupo a los pacientes gravemente con compromiso de su sistema inmunológico. Y ahora, sin duda que es muy positivo que se ya incorpore y se adelante la vacunación a las personas mayores de 80 años. Mientras antes podamos vacunar a las personas de mayor riesgo, creemos que es un mensaje positivo, un paso positivo para el control de la pandemia. Sobre todo pensando que en la medida que cada día mejore el escenario de la pandemia, el personal de salud nos podremos dedicar con mayor ahínco, con mayor énfasis al manejo de las listas de espera. Doctor, sobre los adultos mayores que mencionábamos, lo de la vacuna, el subsecretario Cuadrado decía ayer que 1 de cada 2 personas fallecidas este año por COVID son mayores de 80 años. Usted trabaja en 2 centros de salud, además presidente del Colegio Médico. ¿Por qué ocurre esto? Usted que ve, está diariamente ahí con los pacientes. Porque además los pacientes mayores tienen muchas comorbilidades, tienen otras enfermedades que se pueden descompensar con la presencia del COVID, con la infección de COVID. Por eso es muy importante y que se considere a las personas adultos mayores, obviamente, y mientras más edad y mientras más enfermedades asociadas tengan, más riesgos tienen de enfermar gravemente y de correr el riesgo de tener que ser hospitalizados e incluso de fallecer. Por eso es súper importante vacunarse, porque además de que un número importante de pacientes que fallecen son mayores de 80 años, la mayoría de ellos también son personas que no han recibido su esquema de vacunación correspondiente. Ese es un punto importante, doctor, porque acá son 2 fechas. La primera es las personas mayores de 80 años que hayan tenido su esquema primario, es decir, las primeras 2 vacunas, al 3 de julio de este año. Pero los otros son que tengan al menos una dosis de refuerzo al 8 de mayo. Por lo tanto, ahí la duda queda que si la persona no tiene las otras 2 de refuerzo, ¿también se puede vacunar entonces con esta bivalente anual? Así es, pero lo importante de esto es que el concepto que queremos que se entienda es que las personas que están menos protegidas tienen un tiempo más corto para poder llegar a aplicarse esta vacuna bivalente. Por eso, los que completaron su esquema primario, es decir, 2 dosis iniciales, desde mayo en adelante, o sea, si se cumple el plazo de mayo en adelante, ya están en condiciones de poder vacunarse nuevamente. Y los que no han completado el esquema primario tienen que hacerlo, si es que no lo completaron desde julio en adelante, tienen que hacerlo lo antes posible. Mientras antes se vacune todo el mundo, yo creo que es una medida justamente para protegerse ellos y sobre todo, y esto para que la comunidad no se confunda, el objetivo de la vacunación es no evitar enfermarse, sino que el principal objetivo es no enfermarse gravemente, no requerir hospitalización y no correr el riesgo de llegar a un ventilador mecánico e incluso de fallecer.
Doctor, a propósito de lo que está diciendo, hay una preocupación que tiene que ver con el aumento de casos. De hecho, Gustavo lo decía en la presentación de esta entrevista, porque han aumentado un 43% en el país en 2 semanas. Acá en la región metropolitana una positividad de un 17%. Entonces, hay algunos que plantean que tenemos que volver a usar la mascarilla, al menos, por ejemplo, en el transporte público, para que no sigan aumentando. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que estamos bien como estamos en ese sentido de la mascarilla? Bueno, yo creo que en ese sentido nosotros como Colegio Médico hemos insistido, estamos en pandemia y a pesar que hemos tenido la oportunidad de poder liberalizar algunas de las medidas restrictivas como el uso obligatorio de la mascarilla, creemos que también es una decisión personal seguir protegiéndose, sobre todo si tenemos que asistir a situaciones de riesgo. Por ejemplo, un medio de transporte que esté con muchas personas dentro, con mucha aglomeración en centros comerciales. Así como el personal de salud debemos seguir usando nuestras mascarillas, el llamado es a la comunidad a que no guarde las mascarillas, sino que las tenga siempre al alcance de la mano, de tal modo de poder ponérselas, por ejemplo, en un momento donde hay aglomeración, cuando están al lado de una persona que esté claramente con síntomas. Y en ese sentido, también como Colegio Médico, queremos hacer el llamado a la comunidad, que para protegernos, si yo tengo síntomas, me debo hacer un examen, un test lo antes posible, ya sea de antígeno o de PCR. Si tengo síntomas, en general, mientras no tenga el resultado de ese examen, me debo aislar precozmente. De igual forma, si he estado en contacto con personas con COVID, también debo ser muy cauteloso de no participar en lugares, en actividades que sean de mayor riesgo, sobre todo donde hay poca ventilación. No olvidar que en los últimos justamente informes han demostrado que el 10% de las personas que tienen COVID con exámenes positivos no tienen ningún síntoma. Por lo tanto, debemos seguir protegiéndonos porque en cualquier momento, sin darnos cuenta, y sobre todo si estamos en un lugar con poca ventilación, con aglomeración de personas, podemos estar al lado de alguien que tenga COVID y por lo tanto la idea es seguir protegiéndonos. Doctor, Carla Zunino va a hacer una pregunta del estudio y yo se la transmito. Vame, sí, Carla. mira, puede ser incluso un poco majadero, pero volver a hablar de la seguridad de la vacuna. Hay gente que nos dice, es que tuve coronavirus, quedé con algunas secuelas, todavía siento que el coronavirus me sigue afectando, está este fenómeno del long COVID, y dicen, pucha, si me vacuno, ¿no tendré una reacción peor? Hay adultos mayores que de alguna manera le tienen más temor esta vez a la vacuna. ¿Qué puede decir el doctor al respecto? Ya, bueno, eso yo creo que es muy importante aclarar esto. Todo tratamiento médico tiene sus beneficios y también pueden tener algunas consecuencias. Pero en general con respecto a las vacunas, y en eso los expertos del Colegio Médico, y por eso es la postura oficial del Colegio Médico, creemos que por lejos los beneficios de administrarse las vacunas están por sobre cualquier riesgo que uno pueda tener. Y eso explica que nosotros, cada uno de nosotros nos vacunemos. Yo puedo dar fe de aquello, mi vacuna del día viernes, porque tenemos la certeza que es mejor vacunarse a que no vacunarse. Claramente se ha demostrado que las personas que más fallecen o que requieren hospitalización y estar conectado a un ventilador mecánico son aquellas personas que no se han vacunado. Todo tiene sus riesgos. Subirse a un auto tiene riesgos de chocar, de atropellar a alguien, etc. Pero eso no significa que los beneficios son tan grandes, son mucho mayores que los potenciales riesgos. Por lo tanto, insistimos que el llamado nuestro del Colegio Médico a que todos aquellos que tengamos indicación de vacunarnos lo hagamos lo antes posible. Bien. Muchas gracias, doctor. Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico. Que tengan buen día. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bien, concluimos entonces esta entrevista recordándoles la fecha clave. Miércoles 26, mañana comienza la vacunación para las personas mayores de 80 años con esta vacuna bivalente, que es la anual y que tiene las 2 cepas, la original de Wuhan y también la de Omicron. Claro que sí, Pame, muchas gracias. Sobre todas las recomendaciones del doctor Mesa, a no guardar las mascarillas, a estar atentos, a cuidarnos sobre todo y también a cuidarnos y a respetar nuestro entorno. Que tengan ambos muy buen día. Gracias.